Bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un camino espiritual que, la verdad, despierta mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo vivir una fe, digamos, profunda, comprometida, al estilo de San Francisco de Asís, pero estando metido de lleno en la vida cotidiana, sin retirarse del mundo? Y la pregunta que queda flotando es, ¿es realmente posible vivir esa radicalidad evangélica? O sea, el núcleo del evangelio a fondo, sin medias tintas, en medio del laburo, la familia, las corridas de todos los días. Es una pregunta clave, ¿sí? Para intentar darle una vuelta, vamos a analizar juntos unos textos, reflexiones sobre la regla de la Orden Franciscana Seglar. Es un material de formación de la Fraternidad Nuestra Señora di Tati. Nuestra misión acá es tratar de destilar la esencia de esta orden. ¿Qué significa en concreto ser franciscano seglar hoy? ¿Cuál es ese llamado particular que hace? Precisamente, vamos a explorar juntos cómo este carisma, esta inspiración particular que nació hace siglos con San Francisco, busca responder a los desafíos que tenemos hoy. Ofrece una forma de vida muy concreta que intenta integrar, no separar, la espiritualidad más profunda y la acción que transforma en el día a día de cualquier laico, de cualquier persona común. Bien, entonces, empecemos a desentrañar esto. Si vamos al origen, bueno, sabemos que San Francisco de Asís tuvo un impacto tremendo en su época. Su renuncia fue súper radical. Pero lo interesante es que no solo atrajo a religiosos y religiosas a los conventos, también inspiró a miles de personas comunes, laicos, que querían seguir a Cristo con ese mismo fuego, pero desde sus propias vidas, ¿no? Exacto. De ahí, justamente, nace la Orden Franciscana Seglar, la OFS. Es un camino para quienes, sin dejar su familia, su trabajo o su vida en el mundo, se comprometen igual a vivir el evangelio al estilo franciscano. Tal cual. Y es fundamental, creo, captar que este carisma, esta gracia o don particular franciscano para los seglares, va mucho más allá de simplemente ser austero o de usar un hábito marrón, ¿viste? Se trata de abrazar una vida radicalmente cristiana, como dicen los textos. La idea central es que esa transformación que pasa adentro, la conversión del corazón, tiene que reflejarse sí o sí afuera, en acciones concretas en el mundo. No es una imitación, una copia de la vida religiosa del convento. Es una espiritualidad con identidad propia, pensada para laicos que quieren ser, digamos, fermento del reino de Dios en medio de la sociedad. Y eso resuena un montón hoy, ¿verdad? Los textos mencionan desafíos superactuales como el materialismo, el consumismo a veces sin freno, el individualismo que nos aísla. Frente a ese panorama, se dice que los franciscanos seglares están llamados a ser testigos de la esperanza y la justicia. Suena fuerte, pero ¿cómo se baja eso a tierra? ¿Qué significa ser ese testigo en la práctica? Mira, se traduce, o al menos esa es la intención, en un compromiso activo, visible, un compromiso por la justicia social, por construir la paz y por algo que es como el ADN franciscano, el cuidado de la creación. Pensemos en Francisco. Él enfrentó una sociedad muy violenta, muy desigual, con herramientas como la simplicidad radical, el acercarse de verdad a los marginados, a los leprosos de su tiempo. Claro, los descartados de la época. Exacto. Y un amor profundísimo por la naturaleza. Esos mismos ideales, insiste el material que estamos viendo, son cruciales hoy. Y acá, ojo, la palabra penitencia tiene un significado clave. No se entiende principalmente como autocastigo o sufrimiento buscado. Ajá, importante esa aclaración. Sí, sino como una actitud de conversión constante, una fuerza que transforma, que busca cambiar no solo el propio corazón, sino también las estructuras injustas que generan dolor. Es una conversión que te empuja a actuar. Los textos incluso describen a Francisco como un Cristo viviente. Y me parece que apuntan a esa coherencia total que había entre lo que creía y lo que hacía, ¿no? Mencionan su testamento donde él habla de su deseo de vivir el evangelio de manera perfecta. Esto sugiere que los seglares franciscanos también están llamados a esa misma radicalidad, pero, claro, encontrando la forma de vivirla en sus circunstancias, en su día a día. Su capacidad de adaptarse a lo largo de los siglos sin perder esa esencia radical. El mundo cambió enormemente desde el siglo XIII, obvio, pero principios como la simplicidad voluntaria frente al consumismo, el amor activo al prójimo, sobre todo al más necesitado. Sí.
La pobreza evangélica entendida como libertad frente a las cosas, no como miseria, ¿eh? La fraternidad como un soporte vital y la búsqueda constante de la paz. Todo eso sigue siendo el corazón. El desafío permanente, y creo que este es un punto central, es encontrar formas creativas, valientes, de encarnar esos valores hoy. Ser, como dice tan lindo el texto, luz en su entorno. Entendido el origen, la esencia, ¿cómo se vive esto en lo concreto? Ahí entra la famosa regla de la Orden Franciscana Seglar. Los textos la presentan no como un reglamento frío lleno de normas, sino más bien como un camino de vida evangélica. Exacto, un camino. Está pensada específicamente para laicos, y su objetivo es ayudarles a transformar su realidad de todos los días, el trabajo, la familia, los amigos, el compromiso social, en una ofrenda a Dios, buscando ser esa sal de la tierra y luz del mundo que dice el Evangelio. Y un aspecto muy propio que el material resalta una y otra vez es el llamado a vivir en penitencia. Y acá es vital, de nuevo, captar el matiz franciscano. No se trata en primer lugar de buscar la mortificación física, aunque pueda incluir alguna renuncia voluntaria, claro. Se entiende como un cambio interior profundo, constante, dinámico. Es la metanoia del Evangelio, ¿viste? ¿La conversión? Claro, renunciar al egoísmo, al pecado que nos aleja de Dios y de los demás, para buscar una comunión más honda con Él, con los hermanos y hermanas y con toda la creación. San Francisco, según leemos, no la veía como una carga pesada, para nada, sino como un camino de liberación interior, de sacarse peso de encima para seguir a Cristo más liviano. Este es un primer punto fuerte, la penitencia como algo positivo, liberador. Suena liberador, sí, pero a ver, ¿cómo se materializa esa penitencia en la vida concreta de un seglar? Alguien que tiene horario de oficina, hijos, cuentas que pagar, ¿qué forma toma? Toma la forma de la conversión diaria, que se nutre de prácticas concretas. Los textos mencionan, por ejemplo, la oración personal y comunitaria, la caridad activa, que no es solo dar una moneda, sino comprometerse con la gente, la práctica a veces heroica del perdón en las relaciones, la búsqueda de la justicia en las pequeñas decisiones de cada día, en el trabajo, como consumidores, y también en las grandes causas. Claro, en lo micro y en lo macro. Exacto. La humildad para reconocer las propias fallas, la renuncia consciente a acumular cosas innecesarias, el esfuerzo por ser constructores de paz en la familia o en el trabajo, que a veces son ámbitos conflictivos. Es una transformación personal constante, ¿viste? Como recalibrar la brújula interior cada día hacia Dios y hacia el bien común. Y la regla además adapta los famosos consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, que uno asocia más con la vida religiosa, para que los puedan vivir los laicos. Esto a veces genera confusión, ¿no? Podríamos meternos un poco más en cómo se entienden estos votos en el contexto seglar. Empecemos por la pobreza. Dale. Respecto a la pobreza, el texto es muy claro. No se trata de buscar la miseria o vivir en la indigencia. No va por ahí. Se trata de una actitud interior de libertad frente a los bienes materiales. Es renunciar a la avaricia, a esa mentalidad posesiva, a la idea de que nuestra seguridad o felicidad dependen de cuánto acumulamos. Una libertad interior, entonces. Eso mismo. Se traduce en vivir con sencillez, con lo necesario, en ser buenos administradores de lo que tenemos, en compartir con los que necesitan y, muy importante, en comprometerse activamente con la justicia social para que todos tengan lo suficiente para vivir con dignidad. Es una pobreza que te libera para amar y servir. Podría implicar, por ejemplo, cuestionar nuestros hábitos de consumo o defender condiciones laborales justas en nuestro ámbito. Entendido. Y la castidad. Para los seglares, que muchos están casados, este término puede sonar un poco raro, ¿no? Sí, es verdad, puede generar confusión. La castidad en el contexto seglar no se refiere necesariamente a la abstinencia sexual, salvo para los solteros o viudos que elijan ese camino, claro,
se entiende más bien como una pureza de corazón, una integridad afectiva. Significa amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás, al cónyuge, a los hijos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los hermanos de fraternidad, con un amor desinteresado, fiel, respetuoso, que busca el bien del otro. Es luchar contra la tendencia a usar a las personas y buscar la unidad y la fraternidad genuina en todas las relaciones humanas. Bien. Y queda la obediencia. Acá la pregunta es casi obligada. ¿A quién o a qué obedece un franciscano seglar si no vive en un convento con un superior? ¿No choca esto un poco con la libertad y la responsabilidad del laico? Es una excelente pregunta y muy pertinente. La obediencia franciscana seglar no se entiende como una sumisión ciega a una jerarquía, digamos al estilo monástico tradicional. Es antes que nada una actitud de escucha atenta y de respuesta activa a la voz de Dios, que se manifiesta principalmente a través del Evangelio, de la propia conciencia bien formada, de los signos de los tiempos. O sea, discernimiento. Exacto, y de los principios que están en la regla de la OFS. Se expresa concretamente en la disposición a vivir en comunidad fraterna, a escuchar y discernir juntos, a ser responsables con los compromisos que uno asume en la fraternidad y en la propia vida, y a actuar siempre con humildad y espíritu de servicio, buscando discernir la voluntad de Dios en las circunstancias cambiantes de la vida. Si surgen desacuerdos, que surgen, la fraternidad es el espacio para el diálogo y el discernimiento comunitario, buscando juntos qué quiere Dios. Y es clave entender que vivir estos consejos adaptados no es un fin en sí mismo, No es solo para alcanzar la santidad personal, aunque ese sea un fruto importante, claro. La regla impulsa de por sí una misión evangelizadora. Los seglares están llamados a ser testigos vivos del Evangelio en medio del mundo. Llevan la luz de Cristo a la sociedad no tanto con discursos, sino a través de sus acciones de todos los días, de su compromiso coherente con la justicia, la paz y el cuidado de la creación. Es un testimonio que se da, sobre todo, con la vida misma. Pasemos ahora a la espiritualidad en la práctica diaria. Los textos dicen que la oración es como el alma de esta vida franciscana seglar. Se nos recuerda que San Francisco vivía en oración casi constante. Pero, ¿cómo se vive eso sin retirarse del mundo? ¿Cómo hace alguien con una vida normal? La clave, según lo que leemos, no está tanto en dedicar horas y horas a una oración formal separada de la vida, aunque los momentos de oración explícita son importantes, claro que sí, sino más bien en integrar a Dios en todo. Se trata de cultivar una actitud de oración continua en medio de las ocupaciones, en el trabajo, en el servicio a los demás, en las relaciones familiares, sociales. Buscar momentos para una oración personal, sincera sí, pero sobre todo aprender a encontrar a Dios en el tejido mismo de la vida cotidiana, manteniendo el corazón conectado con Él. Una oración que se alimenta mucho de escuchar la palabra de Dios. Y acá surge otro aspecto fascinante que se destaca: la contemplación. Para Francisco, el mundo entero era como un libro abierto que hablaba de Dios. Qué linda imagen. Sí, hermosa. Cada criatura, desde el hermano sol hasta la hermana hormiga, era un reflejo de la belleza y el amor del Creador. Un hermano o una hermana. Los seglares están llamados a cultivar esa misma mirada contemplativa. Y ojo, no se trata de tener visiones místicas ni nada de eso, sino de aprender a ver la presencia de Dios en las cosas sencillas, en la belleza y también en la fragilidad de la naturaleza, en el rostro de cada persona, especialmente de los que sufren. Y esta mirada contemplativa, por supuesto, no te lleva a quedarte quieto, sino que impulsa naturalmente al cuidado activo de la creación y a una actitud profunda de gratitud por todo. Los textos también mencionan una devoción especial a la Eucaristía. ¿Cómo encaja esto en la vida seglar? Se ve como una fuente vital de fuerza espiritual y como el motor que impulsa a la misión. Participar conscientemente en la misa y recibir la Eucaristía no son vistos solo como actos de piedad individuales, ¿viste?
sino como un encuentro transformador con Cristo que te alimenta espiritualmente y al mismo tiempo te envía de vuelta al mundo para llevar esa presencia y ese amor a los demás, a tu ambiente concreto. Y es importante recalcar que esta espiritualidad, que combina oración, contemplación, vida eucarística, no es una especie de escape espiritualista, para nada. Al contrario, desemboca inevitablemente en la acción. La conversión franciscana, como la vivió Francisco y como la propone la regla Los Seglares, es radical y siempre, siempre conduce al servicio. La acción caritativa, especialmente hacia los más necesitados, los pobres, los marginados, los enfermos, los ancianos solos, los inmigrantes, es una parte integral, irrenunciable de esta espiritualidad. No es un agregado opcional, es una consecuencia lógica de una fe vivida en serio. Y esta acción, como ya dijimos, se extiende también al compromiso por la justicia social y al cuidado de la creación, entendida como ese don de Dios que tenemos que custodiar. Exactamente. Y así volvemos a conectar con esa idea fuerte de la penitencia diaria, como un camino constante de conversión. El texto la presenta no como algo negativo o una carga, sino como una renuncia activa al pecado y al egoísmo que nos atan, como una simplificación voluntaria de las necesidades para vivir con más libertad interior, y como un compromiso firme y perseverante con la justicia. Es en definitiva una liberación del egoísmo y un camino dinámico de santificación que se recorre en medio de las realidades del mundo. Ahora, vivir todo esto, la radicalidad, la conversión diaria, el compromiso activo, suena muy exigente para hacerlo solo, ¿no? Y acá entra un pilar absolutamente clave que los textos recalcan una y otra vez: la vida en fraternidad. San Francisco entendió desde el vamos que la vida cristiana auténtica no se puede vivir aislado. La fraternidad no es un accesorio, es esencial. Totalmente de acuerdo, es el corazón. Es una comunidad de hermanos y hermanas que caminan juntos, se apoyan en el seguimiento de Cristo y, juntos, dan testimonio del amor de Dios. No es solo una organización o un club. No, para nada. Es una verdadera comunidad de fe, de vida y de misión. ¿Y dónde se vive eso? El lugar concreto donde esta fraternidad se vive, se respira, es la fraternidad local. Es la unidad básica. Allí, los miembros se reúnen periódicamente, semanal, quincenalmente, depende del lugar, para compartir su camino espiritual, para formarse juntos en la regla y en la espiritualidad franciscana, que es riquísima, para orar unos por otros y para apoyarse en las dificultades y alegrías de la vida. Es el espacio vital donde se experimenta la vida comunitaria. Oración compartida, formación continua, discernimiento juntos de los signos de los tiempos, servicio mutuo y planificación del apostolado común. Es donde se aprende concretamente el compromiso comunitario y se vive la hermandad basada en el amor mutuo y, fundamental, el perdón. ¿Y cómo funciona esta fraternidad local? Los textos mencionan que hay consejos de fraternidad y una figura llamada ministro o presidente. ¿Esto implica una estructura jerárquica, digamos? A ver, existe una estructura organizativa mínima, sí, pero es crucial entender cómo se piensa liderazgo. Inspirado directamente en el ejemplo de Cristo lavando los pies a los discípulos, no. El liderazgo en la OFS se entiende radicalmente como servicio. La misión del ministro o ministra y del consejo no es ejercer poder, controlar o mandar. No es ser jefe. Para nada. Es guiar con humildad, animar la vida fraterna, coordinar las actividades, cuidar la fidelidad al carisma franciscano y acompañar pastoralmente a los hermanos y hermanas. Su rol es estar al servicio de la comunidad, facilitando que cada miembro pueda descubrir y vivir a pleno su propia vocación y misión en el mundo. Pero está el riesgo, quizás, de que la fraternidad se cierre un poco sobre sí misma, que se enfoque solo en el bienestar de sus miembros. ¿Tiene la fraternidad una misión hacia afuera también? Definitivamente. Ese es un punto crucial que los textos enfatizan mucho. La fraternidad no es un fin en sí misma. No es un grupo de autoayuda espiritual, digamos. Tiene una misión común que la proyecta hacia afuera. El compromiso apostólico se vive, claro, individualmente en la vida diaria de cada seglar, en su familia, trabajo, barrio,
pero también se vive colectivamente, a través de acciones de servicio fraterno planificadas y realizadas en común. Esto puede incluir desde acompañar a personas en situación de vulnerabilidad, promover iniciativas locales de justicia social o de cuidado del medio ambiente, hasta trabajar por la paz y la reconciliación en la comunidad. La fraternidad como tal está llamada a ser un motor de acción misionera, buscando activamente, como dice el texto, crear condiciones de vida más dignas y justas para todos, especialmente para los más olvidados. Y, finalmente, se habla de una fraternidad universal. ¿Qué significa eso? ¿Como una especie de red global? Exactamente eso. Significa que cada pequeña fraternidad local no está aislada, sino que forma parte de una red inmensa, mundial, de fraternidades seglares franciscanas presentes en casi todos los países. Esto da un sentido profundo de pertenencia a una familia espiritual mucho más grande, que va más allá de fronteras y culturas. Permite la unidad dentro de una rica diversidad y facilita la colaboración en proyectos apostólicos más grandes, a nivel regional, nacional o internacional, como pueden ser campañas por los derechos humanos, la promoción de la ecología integral o el trabajo conjunto por la paz entre los pueblos. Fortalece muchísimo el sentido de corresponsabilidad con la justicia global y la paz mundial. Bien, a ver si podemos sintetizar la misión del franciscano seglar hoy a la luz de estos materiales. Parece que tiene como una doble dimensión, ¿no? Intrínsecamente conectadas. Por un lado, un llamado a ser testigos vivos del Evangelio en la propia vida diaria, vivir con esa radicalidad cristiana de la que hablábamos, buscando la coherencia, el amor desinteresado, el servicio humilde. Exacto. Y por otro lado, un compromiso activo y concreto con el bienestar de la humanidad y de la creación. Así es. Y ese compromiso activo se concreta en áreas muy específicas, por ejemplo, la justicia social. Siguiendo el ejemplo de Francisco, que eligió vivir entre los pobres y ser voz de los que no tenían voz, los seglares hoy están llamados a comprometerse con los más necesitados de nuestro tiempo, buscando promover activamente la dignidad humana para todos. Las acciones pueden ser súper variadas y adaptarse a cada lugar, desde el acompañamiento personal a los que sufren, la defensa de los derechos de los vulnerables, promover la equidad en el propio trabajo o barrio, hasta trabajar por transformar las estructuras económicas y políticas que generan injusticia. Es una búsqueda de justicia que en clave franciscana siempre tiene que ir de la mano de la misericordia, la compasión, la solidaridad concreta. Otro eje fundamental que mencionan es la paz. Describen a Francisco no solo como alguien que quería la paz, sino como un verdadero místico de la paz, alguien que la irradiaba. ¿Cómo se traduce eso para el seglar de hoy? Se traduce en un llamado a ser artesanos de la paz. Y vaya si hace falta en un mundo tan lleno de divisiones, conflictos, violencia a todas las escalas, ¿no? Ser artesano de la paz implica trabajar activamente por la reconciliación en las relaciones rotas, familiares, comunitarias, sociales, practicar y promover la mediación en los conflictos, fomentar el diálogo paciente, respetuoso, incluso con los que piensan muy distinto. Un desafío enorme hoy. Y apoyar iniciativas de justicia restaurativa que busquen sanar heridas en lugar de solo castigar. Y muy importante, esta paz, para ser auténtica, incluye sí o sí la búsqueda de armonía con la creación. El texto subraya algo clave. La paz exterior duradera solo puede nacer de la purificación interior del propio corazón, de arrancar las raíces de violencia y egoísmo que tenemos dentro. Y esa conexión con la creación nos lleva directo al tercer gran ámbito de misión, el cuidado de la creación. Una tarea que hoy se siente con una urgencia dramática. La visión franciscana, tan linda en el Cántico de las Criaturas, de ver la naturaleza no como un objeto para explotar sin límite, sino como hermana madre tierra que nos sostiene y que debemos cuidar. Es increíblemente actual. Totalmente actual y potente. Los seglares son llamados a ser custodios responsables de este regalo maravilloso de Dios, promoviendo una ecología integral que conecte el cuidado del ambiente con la justicia social y fomentando un desarrollo que sea de verdad sostenible.
El material incluso menciona explícitamente cómo esto resuena profundo con el llamado urgente del Papa Francisco en Laudato Si, que, no por casualidad, se inspira directamente en el espíritu de San Francisco. Y por último, pero no menos importante, está la dimensión de la evangelización. ¿Cómo evangeliza un franciscano seglar? ¿Sale con un megáfono? No, no necesariamente. Siguiendo el ejemplo de Francisco, a quien las crónicas le atribuyen aquello de prediquen siempre el Evangelio y, si fuera necesario, también con las palabras, la evangelización para el seglar franciscano se realiza principalmente a través del testimonio coherente de vida. Se trata de vivir el Evangelio de manera tan auténtica, tan alegre, tan comprometida, tan llena de amor y compasión, que otros puedan, al ver sus acciones, su forma de relacionarse, sus opciones de vida, Puedan vislumbrar algo distinto. exacto, vislumbrar algo del amor infinito de Dios. Es ser portadores silenciosos pero elocuentes de la buena nueva en medio de las realidades cotidianas del mundo. La palabra vendrá después, si es oportuna, para explicar la razón de esa esperanza que se vive. Bueno, hemos recorrido bastante, creo, los aspectos centrales de la orden franciscana secular tal como los presentan estos textos de formación. Queda bastante claro que ofrece un camino espiritual muy concreto, exigente también, pero a la vez profundamente atractivo para quienes buscan integrar una fe radicalmente evangélica en su vida secular, siguiendo de cerca ese espíritu de simplicidad, amor fraterno, búsqueda incansable de la paz y compromiso transformador con la justicia que marcó a San Francisco de Asís. En esencia, sí. Podríamos decir que es una llamada a vivir el Evangelio intentando transformar el mundo desde adentro, no huyendo de él. Y esto se articula a través de varios ejes fundamentales. La conversión personal constante, esa penitencia entendida como liberación y cambio interior, una espiritualidad encarnada que une oración, contemplación y acción comprometida, el soporte vital insustituible de la vida en fraternidad, y una misión clara orientada hacia la promoción de la justicia, la construcción de la paz y el cuidado responsable de toda la creación. Para quienes nos escuchan, más allá de la posibilidad de considerar o no unirse formalmente a esta orden específica, quizás quede una reflexión final picando, ¿no? A partir de todo esto que exploramos, de este enfoque franciscano de vivir el Evangelio en el mundo, con los pies en la tierra pero el corazón en el cielo. ¿Qué aspecto concreto podría interpelarnos o inspirarnos más profundamente en nuestra propia vida diaria, hoy? Tal vez sea esa idea sorprendente de la penitencia como una transformación positiva que nos libera del egoísmo. O la visión poética y a la vez tan práctica de la creación como hermana a la que debemos cuidar con urgencia. O quizás ese compromiso radical con una paz que debe empezar, sí o sí, en el propio corazón. Bueno, algo sobre lo que sin duda vale la pena seguir pensando.